La relación bilateral entre México y Estados Unidos enfrenta una fuerte tensión diplomática debido a los choques por el caso de Ismael El Mayo Zambada, lo cual amenaza con contaminar e impactar negativamente las negociaciones de revisión conjunta del TEMEC. Para poner en perspectiva esta coyuntura, dimensionar qué antecedentes tenemos y hacia dónde podemos ir. Mucho agradezco esta mañana que converse con nosotros Jerónimo Gutiérrez, ex embajador de México en Estados Unidos, ex subsecretario en Cancillería y un conocedor de la diplomacia mexicana y de todo el teje y maneje de la diplomacia y la economía. Estimadísimo Jerónimo Gutiérrez, qué alegría tenerte esta mañana. Con mucho gusto, Ivonne. Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Encantado de acompañarlos. Muchísimas gracias. ¿Qué perspectiva tienes de la vinculación del tema seguridad Mayo Zambada con lo que han sido los resolutivos de los últimos días sobre el no renovar el TEMEC por 16 años, sino año con año? Mira, México y Estados Unidos siempre habían tenido una regla tácita, que era que los distintos temas de la relación se llevaban cada uno por separado, ¿no? Había compartimientos, digamos, de alguna manera. Y en particular que el tema comercial se trataba sin contaminarse de otros asuntos, fuera migración, seguridad o cualquier otra cosa. Esa regla se rompió. Se rompió con la llegada de Donald Trump a la presidencia por primera vez. Y desde entonces la tendencia de la administración Trump en sus relaciones con los países, sobre todo en las relaciones bilaterales, es poner todos los asuntos en una misma canasta. Y en ese sentido, desde que inició el proceso de revisión del TEMEC, ha estado contaminado. Eso no quiere decir que haya una relación absolutamente directa y que lo que pase o las recientes tensiones en materia de seguridad tengan una injerencia automática, directa, irremediable en el futuro del TEMEC, pero sí me parece, y así lo he señalado antes, que hoy en día, por cómo se da el contexto y por cómo opera la administración Trump sus negociaciones, pues todo suma o todo resta, ¿no? Es un conjunto y a final de cuentas el acuerdo, desde mi punto de vista, el acuerdo que eventualmente se puede llegar con la administración Trump, creo que debe de tratar de ser en todos los frentes. ¿Qué estás observando con el cambio de embajador? Recientemente lo hemos tenido, ha presentado sus cartas credenciales. ¿Qué tanto en esta coyuntura puede intervenir, tú que conoces pues todo lo que se refiere al cabildeo en Estados Unidos, toda vez que, como bien lo señalaba también ayer uno de tus colegas en calidad de ex embajador, Arturo Sarucán, pues ahorita como que está retenida la conversación, la narrativa, el enfrentamiento, la respuesta hacia Estados Unidos desde la conferencia presidencial? Mira, en realidad yo creo que cualquier embajador que esté hoy de cualquier país digamos, que tenga la responsabilidad de servir a su país ante la administración Trump, tiene un escenario complicado, quien sea. Sea un miembro del servicio exterior, no sea un miembro del servicio exterior, tenga muchísima experiencia, no tenga experiencia. Por supuesto, abona esa experiencia, abona el conocimiento de las, digamos, prácticas diplomáticas y todo eso. Pero creo que en realidad para mí hay dos o tres cosas que son muy importantes para cualquier embajador. La primera es que tiene que tener acceso, interacción y la confianza del presidente o la presidenta de la República. Okay. Uno, porque es indispensable para mover las cosas, y dos, porque eso te da o te resta peso en Washington. En Washington todos los embajadores compiten por la atención del gobierno y es muy importante en la interacción que se sepa que tienes el respaldo directo y el acceso directo al presidente. Y en ese mismo sentido que tengas una buena relación con el canciller. En Washington son conocidas a lo largo de la historia de la relación los diferendos entre cancilleres, subsecretarios y embajadores en Washington. Ha habido pocas excepciones, ¿no? Sí. Pero las hay. Entonces, y si no hay ahí una buena relación y fluida, todo es mucho más complicado. Yo creo que en ese sentido, esas características básicas, por Roberto Lázari los tiene, digo, me parece hasta donde advierto que las tiene.
Por supuesto, la segunda cosa es toda la experiencia. En eso es natural que tenga que remontar, pues porque no viene, si bien ha habido una tradición también, aparte de funcionarios del medio hacendario, que luego son embajadores, son varios, Jesús Reyes Heroles, Espinosa de los Monteros, Jesús Silva Herzog, o sea, y eso a lo largo de muchos periodos, ¿no? Pero, pues es importante, o sea, esa curva de aprendizaje pues es importante hacerla rápido, ¿no? Entonces, con esto quiero decir, ningún embajador tiene, yo creo, un escenario fácil, el nivel de los retos, pero tampoco, como a veces se señala, es que, bueno, es irremediablemente, habrá un fracaso, porque yo con toda humildad y en función de mi propia experiencia, pues creo que eso no necesariamente es el caso, ¿no? Este, cómo se lleva el conjunto en las relaciones es lo que creo que va a pasar. Y la otra cosa, Ivonne, que es muy importante, es que la administración Trump 2.0 tiene la misma ideología, básicamente, con algunas diferencias. Tiene menos contrapesos internos, o sea, incluso dentro del gabinete. Y dos, tiene un círculo muy cerrado. Es una administración, el acceso hoy directo al presidente Donald Trump, a diferencia de su primera administración, incluso cuando nosotros estuvimos, pues es un poco más cerrado. Eso no quiere decir que no puede interactuar, ni mucho menos, pero no es fácil, ¿no? Y esos son las cosas que hay que tratar de sobreponer. Estamos conversando con Jerónimo Gutiérrez, ex embajador de México en Estados Unidos, ex subsecretario en Cancillería. Jerónimo, tenemos más preguntas. Voy a dejarte una para irnos a una pausa pidiéndote que regreses con nosotros. Parecería ser que hay, y lo vemos, se trasmina en comentócratas cercanos al gobierno, hay una ilusión de que como le va a ir mal en noviembre al presidente Donald Trump en las elecciones, eso va a cambiar el ambiente y las posibilidades de renegociación de México con Estados Unidos en el TEMEC e incluso en las relaciones en torno a la seguridad. Con esa pregunta nos vamos a la pausa y volvemos. Con mucho gusto. Gracias a Jerónimo Gutiérrez, ex embajador de México en Estados Unidos, por esperarnos y retomar la conversación. Jerónimo, te preguntábamos si es posible que la coyuntura electoral de noviembre próximo en Estados Unidos cambie las posibilidades de renegociación entre México y ese país en el TEMEC e incluso en la agenda de seguridad. Yo he oído ese planteamiento y debo decir que creo que está equivocado. Y me explico por qué. Donald Trump es un producto de transformaciones muy profundas políticas y sociales en los Estados Unidos. Y entendió esas preocupaciones, esas tensiones internas, esos cambios en la sociedad de Estados Unidos y en su política, y logró ser presidente ya en 2 ocasiones contra la mayoría de los pronósticos. Entonces, esto lo menciono porque esas condiciones que permitieron la llegada de Donald Trump a la presidencia no necesariamente, se pueden matizar, pero no necesariamente van a dejar de existir cuando él ya no esté en la presidencia o cambie de manera previsible el Congreso hacia el Partido Demócrata, la Cámara Baja, en las elecciones intermedias. Entonces, yo creo que eso es sencillamente una mala apuesta. Y hay al interior del Partido Republicano, donde hoy prevalece y predominan las corrientes cercanas al presidente, pues difícilmente creo que alterarían sus planteamientos principales, ¿no? Entonces, sí es cierto, creo, que hay que planear, hay que empezar a analizar y planear lo que es el escenario post-Trump, es decir, a partir, diría, incluso de la elección del 2028, porque estamos muy concentrados en lo inmediato, que naturalmente es la revisión y extensión eventual del TEMEC, que creo que se dará. Y la segunda es, pues, todo el tema de seguridad y cooperación en materia de procuración de justicia. Pero los cambios estos cambios que ha habido van a seguir después, y creo que, digamos, hay que empezar a hacer ese análisis,
porque Estados Unidos va a tener, a pesar de que no esté Donald Trump, va a tener van a seguir algunas tendencias que estamos viendo ahorita. Y pongo un ejemplo, digo, que está aparte muy presente en la coyuntura. Con todo lo que ha pasado en torno y todo lo que se está especulando y opinando en torno al Mayo Zambada y si el gobierno sabía y si no sabía y cómo se dio, pues hay que recordar que ese incidente se dio durante la administración Biden, Así no es. durante la administración Trump, ¿no? Entonces, y hay una tendencia luego a pensar que los demócratas que tienen una narrativa en general, y si hay que reconocerlo así, más amable hacia México y han tenido, si se quiere, en el pasado reciente formas diplomáticas un poco más cuidadas, son bastante anti libre comercio también. Y no necesariamente nos ha ido bien. Incluso cuando el TEMEC se firmó, el presidente Donald Trump en la primera ocasión, no tenía una mayoría en la Cámara, hubo la necesidad de hacer modificaciones al texto original firmado en Argentina en noviembre de 2018 para poder conseguir los votos, ¿no? Entonces, yo creo que no cambia fundamentalmente. México siempre estará politizado en Estados Unidos y Estados Unidos estará siempre politizado en México. Y eso yo creo que hay momentos que eso es más claro y más evidente y menos. Pero yo creo que no debemos de apostar a que los cambios, digamos, estos cambios coyunturales en la política interna signifiquen cambios muy importantes en lo que debe hacer la estrategia de nuestro país con Estados Unidos. Jerónimo Gutiérrez, ex embajador de México en Estados Unidos, finalmente, ¿cuáles son las ventanas de oportunidad, las posibilidades de que el secretario Marcelo Ebrard, con la estrategia que ahora tiene el gobierno de México, pueda volver a plantear pues la renovación del tratado con Estados Unidos y Canadá como lo firmó México, es decir, por 16 años y no cada año? Mira, es importante mencionar que la famosa cláusula de revisión fue parte del compromiso que se obtuvo entre Canadá, México y Estados Unidos para que hubiera un tratado, que era una prioridad sin duda para nuestro país. Esto me estoy refiriendo 2016, 17 y 18. Y el hecho que la revisión se hiciera en 2026, es decir, que hubiera un punto de inflexión en el que pudiera extenderse en julio de este año, no, respondía a que los razonables, déjame utilizar ese término en ese momento, de todos los países, dijeron, bueno, vamos a hacer esta revisión. El planteamiento inicial de Donald Trump, y creo que no ha cambiado radicalmente ni de su representante comercial, era, pues yo no quiero tratados permanentes, quiero tratados de 5 años, en todo caso 10, y la negociación acabó en 16 con una revisión al sexto. La revisión al sexto año deviene de que se decidió que era conveniente, uno, que esa revisión no ocurriera aún si Trump era reelecto, es decir, inmediatamente, y también que no fuera, hay que decirlo con toda claridad, durante la administración del presidente López Obrador, es decir, que los directamente involucrados ya no lo hicieran. Eso le daba cierta institucionalidad. Lo que nadie imaginó, ni los estadounidenses, ni los mexicanos, ni los canadienses, es que iba a pasar lo que pasó, que Trump se iba 4 años y regresaba después de 4 Claro. años. Entonces, nos tiene en esta revisión que no estaba al menos prevista así ahora. El tratado en efecto prevalece y eso es bueno. Tenemos 10 años. Yo creo y tiendo a coincidir con lo que expresa el gobierno de que hay un cambio profundo en la política comercial de los Estados Unidos. Eso es cierto, eso es innegable. Y en ese cambio profundo, pues está la revisión del TEMEC. Eso no quiere decir que todo lo que se ha hecho esté bien, ¿no? Y puedo mencionar algunas cosas que creo que donde hay áreas de oportunidad. Yo siento que a final de cuentas las restricciones y los principales incentivos para renovar el tratado van a venir fundamentalmente de los sectores productivos de los 3 países y de que los actores políticos en el Congreso, por ejemplo, hay un número muy importante de estados y los congresistas de esos estados que serían los principales afectados en caso de problemas serios en el TEMEC o en una extensión. Pongo el ejemplo de Iowa, que exporta de manera muy importante productos agrícolas a México, billones de dólares. Entonces, lo que va a venir es, yo creo que un contrapeso
Creo que debemos prever que la revisión continúe durante, por supuesto, todo este año y previsiblemente el que sigue, pero creo que el objetivo es tratarlo de cerrar lo más rápido posible. ¿Por qué? Por la certidumbre, ¿no? Tampoco se puede negar que el no tenerlo ya extendido, pues es un elemento de incertidumbre. Una empresa que va a hacer una decisión de inversión a más de 10 años, que las hay, pues esto le pone al menos, digamos, una nota de caución, ¿no? Pero creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir persuadiendo, hay que seguir articulando todos los intereses que legítimamente en Estados Unidos tienen interés en el TEMEC, hay que hacerlo con cuidado, diplomáticamente, a través de las formas, y eso yo creo que nos puede permitir que en los próximos, por poner una fecha con todos los riesgos que se implica, 18 meses pueda haber alguna conclusión. Brevísimamente, porque nos queda menos de un minuto, ¿se pueden presentar casos como el de Toyota en los próximos meses más? Pues mira, lo que está, sí, o sea, tristemente sí, lo que está ocurriendo es que Estados Unidos está, y el presidente Trump está tratando de jalar inversiones a Estados Unidos, que no se vayan a otros países, sea México o China. Las cadenas productivas entre México y Estados Unidos están tan integradas que eso tiene un límite, ¿no? Entonces, no puede descartarse que hay otros ejemplos, pero también, y por eso enfatizo, yo creo que sí hay, mira, el gobierno, Ivonne, señala muchas veces, digamos, como un logro que hay, no sé, montos históricos de inversión extranjera directa, digamos, del orden de, no sé si el año pasado 36,000, 40,000 millones de dólares. Sí, sí es un monto importante y hay que reconocerlo. Si uno toma ese monto y lo normaliza a lo largo del tiempo por el tamaño de la economía, no es muy distinto a lo que hemos tenido hace los últimos 25 años, en términos del PIB, vamos a decir, por utilizar el término técnico. ¿Por qué menciono esto? Porque necesitamos el doble. Necesitamos 80,000 millones de inversión extranjera directa y es la única manera que podemos sacar a millones de mexicanos que todavía están en la pobreza de la pobreza. Y ese elemento sí es muy importante. Por eso hay cifras, dentro de las cifras de inversión extranjera directa, hay una parte muy menor, que son las nuevas inversiones, y el resto es fundamentalmente reinversión de utilidades y cuentas entre compañía. No quiere decir que sea malo, es una realidad, pero no hay que perder de vista eso y no hay que dormirnos en los laureles. Muchísimas gracias, ex embajador de México en Estados Unidos, Jerónimo Gutiérrez, por acompañarnos esta mañana.